Me llamo Clara Henderson. Y sé que muchos de ustedes pensarán que lo que hice fue un delito, otros dirán que fue un acto de locura. Pero yo sé lo que vi ese día. Y lo que sentí. Porque cuando encuentras a un niño acurrucado entre la sangre de su madre, no puedes seguir caminando. No si tienes alma. No si sabes lo que es perder algo. Yo no podía salvar a todos. Pero a él sí. Y eso me costó casi todo. No estoy buscando comprensión. Tampoco perdón. Pero si usted está escuchando esto, quizás sea porque, como yo, ha sentido alguna vez que el mundo no es justo, que hay momentos donde lo correcto no tiene aplausos ni testigos. Solo consecuencia. Recuerdo el día con claridad. El sol golpeaba la tierra como si quisiera quemarla entera. Los soldados habían pasado por el pueblo, con sus uniformes sucios y sus órdenes limpias. Pacificar, le llamaban. Pero lo que vi fueron llamas, gritos, disparos, y después, silencio. Un silencio que se clava más hondo que el estruendo. Caminé entre los restos. Algunos corrían, otros solo miraban al suelo. Yo buscaba sobrevivientes, aunque sabía que no debía. No era mi asunto, decían. No debía meterme, repetían. Pero mis piernas me llevaron solas. Y entonces lo vi. Entre las ruinas de una choza, bajo una tabla rota, un bulto temblaba. Me acerqué despacio. Y allí estaba. Un niño. Cubierto de polvo, de sangre seca, con los ojos abiertos de puro miedo. No lloraba. Solo respiraba muy, muy despacio. Como si temiera que el mundo lo escuchara vivir. No tenía más de 5 años. La camisa hecha jirones. El cabello enredado. Las manos aferradas a un trozo de tela que debía ser el vestido de su madre. No necesitaba palabras para entender. Él ya lo había visto todo. Y aún así, seguía allí. No lo pensé. Me quité el chal. Lo envolví. Lo cargué. Sentí su cuerpo rígido, su corazón latiendo como un pájaro atrapado. Nadie me detuvo. Nadie me vio. O eso quise creer. Y cuando crucé la última calle del pueblo, ya no era la misma mujer que la cruzó esa mañana. Ese día me partí en dos. La Clara que todos conocían murió en ese instante. Y nació otra. Una que aprendería a vivir en la sombra. A mentir con los ojos. A guardar un secreto más grande que ella. Porque cuando cargas con una vida que el mundo ha condenado, no hay regreso. Solo camino hacia adelante. Muchos creen que el heroísmo se hace con fusiles o discursos. Yo aprendí que a veces se hace en silencio. En un sótano. En las noches sin dormir. En los días de miedo constante. Durante 10 años, viví 2 vidas. Y cada noche, antes de apagar la vela, me preguntaba si había hecho lo correcto. Si estaba salvando una vida, o condenando la mía. Y ahora, desde esta silla, con las manos que ya tiemblan y los ojos gastados, puedo decirlo sin titubear. Sí. ¿Lo hice? Porque si no lo hubiera hecho, habría muerto de otra forma. Por dentro. Y él no sería lo que es hoy. Así que si usted piensa que soy una criminal, escúcheme hasta el final. Si cree que fui una loca, déjeme contarle. Y si alguna vez ha sentido que el corazón le ordena algo que la razón no entiende, entonces tal vez, solo tal vez, pueda entenderme. Esta es mi historia. No pido nada más que unos minutos de su silencio. Porque en ese silencio, viví 10 años. Fue en 1864, cuando las tropas pasaron por mi pueblo. Solo limpieza, decían. Pero yo sabía lo que eso significaba. Quemaron chozas. Dispararon a mujeres. Y cuando el humo se levantó,
entre los escombros, él estaba allí. Un niño apache, cubierto de polvo y miedo, escondido bajo un mueble volteado. No tendría más de 5 años. La mañana había comenzado como cualquier otra. El aroma del pan horneado llenaba la cocina. Mi padre ya no estaba, Dios lo tuviera en su gloria, y yo vivía sola desde hacía 2 años. Mis días eran sencillos: coser para los vecinos, cuidar el jardín, y mantener la casa en pie con más voluntad que recursos. Pero esa mañana, el cielo se puso distinto. Se sentía un temblor que no venía de la tierra, sino del alma. Vi pasar los soldados desde la ventana. Galopaban con prisa, como si persiguieran algo invisible. Las madres llamaban a sus hijos, los hombres cerraban las puertas con cerrojo. Y luego, el primer disparo. Luego otro. Y luego muchos más. El pueblo entero se encogió. Yo me cubrí con un chal y salí por la parte de atrás. No sé qué me empujaba a caminar, pero lo hice. Entre las casas en llamas y los cuerpos cubiertos con mantas, avancé. Algunos me gritaban que regresara. Otros no me vieron. Y entonces lo escuché. No fue un llanto. Fue un jadeo. Como el de un animal herido, pequeño y escondido. Me detuve frente a una choza hecha de ramas y barro. La mitad estaba colapsada. Me agaché. Y ahí lo vi. Un niño, acurrucado, con la cara sucia, los ojos abiertos como lunas. Tenía sangre seca en la frente, pero no parecía suya. Sus manitas temblaban. Y aunque no lloraba, el miedo le salía por los poros. SHH. Tranquilo, le susurré, sin saber si entendía. No respondía. No se movía. Como si se hubiera congelado en ese rincón del mundo. Le acerqué la mano. Nada. Me quité el chal. Lo envolví despacio, como si el más mínimo movimiento pudiera romperlo. Lo saqué de allí cargándolo como si fuera de cristal. Pesaba poco, demasiado poco para un niño de su edad. Y en ese instante, cuando su frente tocó mi hombro, su cuerpo se aflojó. No me abrazó. Pero dejó de temblar. Mientras caminaba, los disparos ya se habían apagado. Pero el humo seguía. El olor a pólvora, a madera quemada, a sangre, todo eso se me metió en la piel. A veces todavía lo huelo. Aunque hayan pasado tantos años. Pasé junto a un grupo de soldados. Bajé la mirada, recé con los labios cerrados. Uno de ellos me miró. O eso sentí. Pero no dijo nada. Ni una palabra. Quizás me confundió con una mujer que huía con un bebé propio. Quizás decidió mirar hacia otro lado. No lo sé. Solo sé que seguí caminando. Entré en casa y cerré con doble tranca. Bajé todas las cortinas. Me quedé de pie en el centro del comedor, con el niño en brazos. Temblaba menos. Sus ojos miraban todo. No de curiosidad, sino como quien calcula si está a salvo. Lo senté en una manta junto al fogón. Le preparé un poco de leche caliente. Busqué pan suave. No comió al principio. Solo me observaba. Cada movimiento mío lo vigilaba. Como si en cualquier momento pudiera convertirme en otro soldado, en otra amenaza. Le acaricié el cabello. Estaba enredado, pero suave. Murmuré palabras dulces, aunque sabía que no me entendía. Pero a veces la voz no necesita traducción. A veces solo basta el tono. Cuando cayó la noche, lo llevé al desván. Quise que durmiera cerca de mí. Le puse unos cojines junto a mi cama. No cerró los ojos. Ni siquiera pestañeó. Y yo tampoco. Pasamos la noche despiertos, respirando en silencio.
dos desconocidos unidos por algo que ni los dos comprendíamos del todo. Al amanecer, él seguía ahí. Y yo también. Y supe que ya no había vuelta atrás. Esa criatura, salida de los escombros de una masacre, ya era parte de mí. Y aunque aún no sabía su nombre, ya lo sentía como mío. Esa fue la primera noche de muchas. La primera de 10 años de secreto. Y todo empezó ahí. Esa noche soñé con mi madre, como pocas veces desde su muerte. Me hablaba en susurros, me peinaba el cabello con las manos suaves que siempre olían a lavanda. No decía palabras exactas, pero su mirada decía que estaba bien lo que hacía. Que proteger a ese niño era justo. Me desperté con el corazón en calma, por un instante. Al día siguiente salí temprano a buscar más comida. Evité la plaza. Fui por la vereda larga, la que da al molino viejo. Llevaba el miedo en la nuca. Sentía que todos sabían, aunque nadie me mirara. Compré doble ración de leche, pan tierno, y un poco de miel. La señora del puesto me dijo, «Va a hacer pastel». Yo asentí. Mentí. Y me pesó. Porque ya estaba aprendiendo que mentir sería mi pan de cada día. Cuando volví a casa, el niño no se había movido del cojín. Solo sus ojos se desplazaban, de rincón en rincón. Dejé la comida en la mesa y me senté en el suelo, frente a él. Abrí un libro de cuentos y le leí en voz baja. No por enseñarle nada. Solo por llenar el aire de algo que no fuera silencio. No habló. Pero me observó. Y cuando terminé de leer, alzó una mano. Tocó mi falda. Solo un segundo. Luego la bajó. Y ese gesto, ese pequeño roce, fue el principio de todo. Lo envolví en una manta y me lo llevé. Nadie me vio. O eso creí. Esa noche abrí la trampilla del sótano donde mi padre guardaba el vino, y lo bajé con cuidado. Le dejé pan, leche, una vela. Me miraba sin entender. No hablaba inglés. Pero entendía lo esencial, no estaba solo. Ese sótano había sido siempre un lugar frío, húmedo, lleno de barriles y polvo. Nunca imaginé que se convertiría en un refugio. En un mundo aparte. Mientras bajaba los peldaños de madera, que crujían con cada paso, sentí que estaba cruzando una frontera. Ya no era solo mi casa. Era el escondite de un niño que el mundo quería borrar. Puse la manta en una esquina seca, lejos del olor del vino y de las ratas. Coloqué una vela sobre una teja plana, para que no se volcara. Le ofrecí la leche en un cuenco de barro. No la tocó. Solo se sentó, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, la mirada fija en mí. Como si estuviera preguntándose por qué. Y yo tampoco sabía la respuesta exacta. Solo sabía que tenía que hacerlo. Esa noche, me acosté en mi cama sin apagar el candil. Escuchaba cada sonido. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento. Imaginaba al niño ahí abajo, despierto como yo. Preguntándose quién era yo. ¿Por qué lo había llevado allí? Si podía confiar. Si era otra trampa más. Al amanecer, bajé de nuevo. Llevaba en una canasta pan fresco, un poco de mermelada, una manta más gruesa y un libro. No para leerlo, sino para llenar el espacio con algo que no fuera miedo. Cuando abrí la trampilla, la vela aún ardía. Y él seguía despierto. En la misma posición. Buenos días, le dije, como si fuera cualquier niño, en cualquier casa. No respondió. Pero no me quitó los ojos de encima. Me senté en el suelo, a 2 pasos de él. Dejé la canasta entre los dos. Saqué el pan. Rompí un trozo. Lo comí yo primero. Luego le ofrecí otro. Lo tomó. Lo olfateó.
Lo mordió. Y comió. Lento. Como si no supiera si tenía permiso. Como si comer fuera un acto de traición. Pero lo hizo. Me llamo Clara, le dije, señalándome el pecho con la mano. Luego lo señalé a él, esperando una respuesta. Nada. Está bien. No importa, susurré. Los días siguientes fueron parecidos. Bajaba por la mañana, por la tarde y por la noche. Llevaba comida, mantas, agua limpia. Me sentaba con él. A veces cantaba una canción antigua que mi madre me cantaba de niña. Otras veces simplemente me quedaba en silencio, bordando algo entre mis manos para no temblar. Poco a poco, fue relajando los hombros. Moviendo los ojos por la habitación. Tocando los objetos. Tomaba las manzanas. A veces jugaba con las cáscaras. Un día dibujó con carbón una espiral en el suelo. Luego la borró con el pie. Yo no lo presionaba. Ni una sola vez. Aprendí que con él, todo era cuestión de tiempo. De paciencia. De silencio respetuoso. Cada vez que alguien venía a casa, sentía el corazón en la garganta. Fingía normalidad. Sonreía más de la cuenta. Había aprendido a mentir sin palabras. Cerraba con llave. Deslizaba un mueble sobre la trampilla. Rezaba. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, lo escuché desde el sótano. Un canto. Suave. Monótono. Como una letanía. No entendía las palabras. Pero el sonido era hermoso. Profundo. Parecía una oración antigua, que salía desde lo más hondo del pecho. Lloré en silencio. Porque entendí que, por fin, él empezaba a sentir que estaba a salvo. Y eso, para mí, era suficiente. Esa fue la primera vez que supe que mi decisión había sido la correcta. Que no importaban los riesgos. Ni las leyes. Ni las voces del pueblo. Yo lo había elegido a él. Y no me iba a arrepentir. A la semana, bajé con una caja de madera pequeña. Dentro, puse crayones, una libreta y algunos botones de colores. No era gran cosa, pero era lo único que tenía para decirle, este espacio también es tuyo. Al principio los miró sin saber qué hacer. Pero luego tomó el lápiz rojo y dibujó una montaña. O algo parecido. Lo miró, sonrió y me lo mostró. Fue la primera vez que me regaló algo. La primera vez que sentí que nos estábamos convirtiendo en algo parecido a una familia. Aunque el mundo nunca lo supiera, aunque la historia lo negara. Nosotros dos, allí abajo, estábamos empezando algo que ningún decreto podía prohibir, el vínculo de dos almas que decidieron elegirse. Unos días más tarde, bajé con un espejo de mano viejo. No para vanidades. Para que él pudiera verse. Para que recordara que existía. Se lo ofrecí y lo miró con recelo. Luego lo tomó y se estudió el rostro con la misma atención con la que se estudia un mapa. Pasó el dedo por la mejilla, por la nariz, por la frente. Como si tratara de memorizar su propia imagen. Me lo devolvió. Y, por primera vez, dijo algo. Muy bajo. En su idioma. No entendí, pero sonaba como un nombre. El suyo, tal vez. Asentí. Y lo repetí lo mejor que pude. Él sonrió. Y esa sonrisa, pequeña como una grieta de sol, iluminó todo el sótano. Esa noche, mientras recogía los platos y apagaba la vela, él me tocó la mano. Solo un instante. Luego la soltó. Pero ese gesto bastó para que supiera que algo en él, algo roto, había empezado a sanar. Mi decisión, pensé, ya no era un secreto. Era una promesa. Le construí una cama con sacos.
Le enseñé mi idioma. Él me enseñó canciones. Cada noche bajaba con cuentos, libros, fruta y una sonrisa forzada. Arriba, fingía que nada pasaba. Que era la misma Clara que cosía, que iba a misa. Pero por dentro, cada día temía que tocaran mi puerta. Hice lo posible para que el sótano no fuera solo un escondite. Lo barrí a fondo, colgué trapos de colores en las paredes de piedra, llevé una lámpara vieja para que no dependiera solo de velas. Le conseguí una almohada con flores bordadas por mi madre y tejí una manta con hilo grueso que encontré en el desván. Quería que sintiera que ese rincón oscuro también podía ser un lugar de vida. Le dejé tiza para que dibujara en el suelo. Al principio hacía solo líneas, formas. Luego empezó a hacer figuras. Un ciervo. Un tipi. Montañas. Yo me arrodillaba junto a él y le señalaba, ¿montaña? Él asentía. Mountain, le decía yo. Y él repetía, mountain, arrastrando la palabra como si la saboreara. Así empezamos a entendernos. Con dibujos, señas y sonidos. A veces jugábamos con los dedos. Yo mostraba 2, él mostraba 3. Y se reía. Su risa era como si un pájaro entrara en la habitación. Por las noches, le leía. Primero cuentos. Luego libros de historia. Le señalaba imágenes. Me escuchaba con la cabeza ladeada, como si intentara atrapar cada palabra. Repetí algunas. River, fire, sky. Y yo, a cambio, le pedía que me cantara. Con voz bajita. Melodías sin palabras. Algunas tristes. Otras como nanas. Nunca las entendí del todo, pero las sentía en el pecho. Un día me tomó la mano y la puso sobre su pecho mientras cantaba. Cerró los ojos. Yo también. Era su forma de decir, esto que suena, viene de aquí. Arriba, mi vida seguía. O eso parecía. Saludaba a las vecinas. Iba a la iglesia. Cosechaba en el huerto. Reía cuando debía reír. Pero dentro, vivía en alerta constante. Cada golpe en la puerta me helaba la sangre. Cada mirada larga de algún vecino me hacía imaginar lo peor. Hubo una vez que 2 soldados vinieron a inspeccionar casas. Buscaban a alguien, decían. Un forajido, o un apache suelto, según rumores. Me preguntaron si había visto algo extraño. Les ofrecí té. Les mostré la cocina, el jardín. Nunca bajaron al sótano. Pero cuando se fueron, mis piernas temblaron tanto que me caí de rodillas junto a la estufa. Lloré en silencio. No por miedo, sino por la certeza de que cualquier día, esa puerta podía abrirse de verdad. Él lo sintió también. Esa noche, cuando bajé, me abrazó por primera vez. Sin palabras. Solo rodeó mi cintura con sus brazos. Me quedé así, quieta, con la vela en la mano, deseando que ese momento durara para siempre. Y en medio de todo, empecé a amarlo. No como se ama a un hijo desde la cuna, sino como se ama a alguien que eliges proteger. Alguien que confía en ti sin exigirte nada. Alguien que, sin proponérselo, te enseña a ver el mundo de otra forma. Porque él me enseñó a callar con propósito. A escuchar lo invisible. A ser firme sin palabras. Y yo le enseñé a escribir su nombre. O el que pronto le pondríamos juntos. Un día le llevé una pequeña caja de madera con compartimentos. Dentro puse piedritas, una pluma de gavilán que encontré en el jardín, un botón de nácar y una moneda antigua. Le expliqué que cada cosa podía ser un recuerdo. Que él podía guardar lo que quisiera allí. No dijo nada. Pero tomó la caja con cuidado, como si fuera algo sagrado. Esa caja aún la conservo.
Le hice una pequeña biblioteca con 5 libros. Uno de ellos era un atlas. Le fascinaban los mapas. Pasaba los dedos por los ríos, los caminos, los bosques dibujados. Señalaba una región y me preguntaba con los ojos, ¿cómo se dice? Y yo le enseñaba. Página tras página. Una noche, mientras señalaba una página, dijo en voz baja: «Quiero ir allí, algún día». No pregunté por qué. Solo asentí. Y supe que, tarde o temprano, ese día llegaría. Yo estaba criando a un niño que algún día querría abrir la puerta. Y aunque me doliera el alma, sabía que ese sería el mayor acto de amor, dejarlo ir, cuando llegara la hora. Pero por ahora, lo tenía conmigo. Y cada día a su lado era una victoria silenciosa sobre el miedo, la soledad y el olvido. Había noches en que no dormía. En vez de eso, me sentaba al borde de su cama improvisada y observaba su respiración. A veces hablaba en sueños. Decía palabras en su lengua que no entendía. Otras veces despertaba con un gemido ahogado y me buscaba con la mirada. Yo estaba ahí. Siempre estaba ahí. Le tejí una bufanda. Tardé semanas. Era torpe con las agujas, pero lo hice igual. Se la di una mañana fría. La miró, la tocó, y sin decir nada, se la puso. Y la usó durante años, hasta que quedó raída. Nunca le di otra. Porque esa era suya. Porque la cuidaba como un tesoro. Recuerdo una tarde de tormenta. El cielo rugía como un monstruo. Yo bajé con un candil, pensando que estaría asustado. Pero lo encontré sentado en el suelo, con los ojos cerrados, murmurando una especie de oración. Cuando me oyó entrar, me dijo: «Mi madre me decía que los truenos son los ancestros hablando». Yo me senté junto a él. Y escuchamos en silencio. Así pasaban los días. Llenos de miedo, sí. Pero también llenos de momentos pequeños que, sin darnos cuenta, estaban tejiendo algo eterno. Pasaron estaciones. Pasaron inviernos. Lo vi crecer. Cambiar la voz. Hacerse hombre en la penumbra de un sótano. Le pusimos nombre en secreto, Joaquín. Decía que significaba el que no se borra. Y así fue. Al principio me costaba llamarlo así. Me parecía demasiado solemne, demasiado grande para un niño que aún jugaba con piedritas y escondía dibujos detrás de la cama. Pero con el tiempo, el nombre fue haciéndose parte de él. Joaquín. Con J fuerte. Con la fuerza de alguien que, aunque no tenía tierra, ya tenía raíz. Cada cumpleaños se lo inventaba. Elegíamos un día, cualquier día. Hacíamos un pastel con lo que hubiera, pan, azúcar, un poco de manteca si alcanzaba. Le ponía una vela de cera, a veces un poco torcida. Él cerraba los ojos, pedía un deseo en su idioma, y yo aplaudía como si estuviéramos en un salón lleno de gente. El cuerpo de Joaquín empezó a estirarse. Sus hombros se ensancharon. Su voz, que antes era susurro, empezó a sonar como tambor. Me superó en altura una primavera. Y yo lo miraba en silencio, sintiendo orgullo y miedo. Miedo porque sabía que no podría esconder a un hombre durante mucho más tiempo. Un niño se agacha, se esconde. Un hombre ocupa espacio. Ocupa mundo. Pero nunca se quejó. Ni una vez. Jamás me preguntó por qué no podía salir. Jamás me exigió nada. Aprendía de mí con una paciencia que rompía el alma. Le enseñé a leer mejor, a escribir con letra clara, a sumar con piedritas y a usar un cuchillo con respeto. También hablábamos de cosas que no estaban en los libros. De la luna. De lo que uno sueña. De lo que uno pierde. Él escuchaba. A veces hacía preguntas que me dejaban sin aire.
¿Tú crees que mi madre me ve? Sí, le decía yo. Desde algún lugar. Y está orgullosa. Otras veces me hablaba de sus sueños. Quería ver un río de verdad. Escuchar una tormenta desde el bosque. Correr sin miedo. Yo le decía que todo eso llegaría. Pero por dentro, temía que no fuera así. Una vez me pidió que le contara cómo era un tren. Le hablé del silbido, del vapor, de los rieles largos como serpientes dormidas. Me escuchó con los ojos abiertos. Dijo que, algún día, querría viajar en uno. Yo asentí. Y luego subí a la cocina a llorar. Porque sabía que cada día que pasaba, Joaquín se hacía más grande. Más visible. Más irrefrenable. Y que el sótano, por más cálido que fuera, ya no sería suficiente por mucho tiempo. Pero aún así, él se quedaba. No por miedo. Sino por lealtad. Un día me regaló una figura tallada en madera. Era un colibrí. Pequeño, delicado. Lo había hecho con una navajita vieja que encontró entre mis cosas. Le dije que era hermoso. Él me dijo, ¿es usted? ¿Por qué no para nunca? Lo guardé en una caja de hojalata, junto con una carta que nunca leí hasta el final. Porque en ese tiempo, el tiempo del sótano, no quería pensar en despedidas. Quería que los días duraran más. Que la luz de la lámpara no se apagara nunca. Quería que Joaquín siguiera siendo mi niño un poco más. Pero la historia, como la vida, no se detiene. Y aunque uno baje la voz, el mundo allá afuera, sigue llamando. En una de esas tardes eternas, me pidió que le hablara sobre el mar. Nunca lo había visto. Le describí el ruido, el olor a sal, el movimiento que no se detiene. Cerró los ojos y me dijo, debe ser como el corazón, siempre latiendo. Empezó a escribir pequeños relatos en un cuaderno viejo. Historias que mezclaban sueños y recuerdos. Una vez me mostró uno donde un niño caminaba sobre nubes para buscar a su madre. No dije nada. Solo lo abracé. Cada gesto suyo era más firme. Cada palabra, más segura. A veces bajaba la cabeza para rezar. Otras veces, simplemente se quedaba mirando el techo, como si pudiera ver más allá de las piedras. Yo lo veía envejecer sin tiempo. Envejecer sin sol. Y eso me partía. Pero jamás se lo dije. Porque si él aguantaba todo por respeto a mí, yo no iba a fallarle ahora. Así pasaron los años. Lentos. Intensos. Silenciosos. Y llenos de todo lo que un corazón puede cargar sin romperse. Joaquín, el que no se borra. Y yo, la que no lo dejó borrar. Una mañana me pidió que le enseñara a sembrar. Bajé una caja con tierra y unas semillas que guardaba en frascos de vidrio. En un rincón del sótano, improvisamos una huerta. Colocamos las semillas en pequeñas latas con agujeros. Regábamos con cuidado. Esperamos. Y un día, brotaron los primeros verdes. Así empieza todo, le dije. Él asintió. Luego me preguntó si las plantas sabían que no estaban al aire libre. No lo sé, le respondí. Pero igual crecen. Como él. Una vecina empezó a hacer preguntas. ¿Por qué compra usted tanta comida, Clara? ¿Y ese eco que se oye en su suelo? Fingí. Reí. Pero sabía que era cuestión de tiempo. Y una tarde, mientras volvía del mercado, vi la trampilla abierta. Y el pueblo, parado allí. Todo comenzó con una visita inesperada de la señora Wilkins, una mujer que tenía más tiempo libre que bondad en su corazón. Se apareció con una cesta de pan, sonriendo más de lo habitual. Vi que no viniste a misa el domingo, Clara, me dijo. Pensé que podrías necesitar compañía.
Y noté que compras mucha fruta últimamente. Para alguien que vive sola, claro. Sonreí. Le ofrecí té. Hablamos del clima, del último sermón del pastor, de las ovejas de los Thompson. Todo con una tranquilidad falsa. Yo podía sentir cómo sus ojos inspeccionaban cada rincón de mi sala. ¿Y esa puerta? Preguntó señalando hacia la cocina. Nunca la había visto cerrada con tranca. Oh, es por las ratas, mentí. El sótano se llena de ellas en invierno. No quiero que suban. No sé si lo creyó. Pero se fue. Esa noche, le conté a Joaquín. Le pedí que no hiciera ruido. Que evitara encender la lámpara hasta que yo bajara. Él asintió con la cabeza, sin decir palabra. Pero pude ver en sus ojos que algo se rompía. Y así comenzó una nueva etapa. Más tensa. Más silenciosa. Más peligrosa. Las vecinas comenzaron a cuchichear. Un día escuché mi nombre en la plaza. Otra, al pasar frente a la carnicería, alguien dijo en voz alta, una mujer sola no necesita tanto pan. No importaba cuánto disimulara. Cuánto sonriera. Algo se estaba filtrando por las grietas. Y entonces pasó. Volvía del mercado, cargando una bolsa con manzanas y arroz. Al doblar la esquina de mi calle, sentí un escalofrío. La puerta de mi casa estaba entornada. Corrí. Dejé caer la bolsa. Entré. Todo parecía en orden, hasta que vi la alfombra corrida. La trampilla abierta. El aire era espeso. Silencioso. Como justo antes de una tormenta. Bajé con el alma en la garganta. No había nadie en el sótano. Ni Joaquín. Ni su manta. Ni sus libros. Solo una hoja de papel en el suelo. Un dibujo de dos manos entrelazadas. Y el sonido lejano de pasos. Subí de nuevo. Abrí la puerta. Afuera, el pueblo estaba parado. Casi una docena de personas. El pastor. La señora Wilkins. Dos muchachos con escopetas. Nadie hablaba. Solo me miraban. Y entonces lo vi. Joaquín, de pie en medio del grupo. Descalzo. La cabeza alta. La espalda recta. Como si supiera que ese momento llegaría. Yo corrí hacia él. Me puse delante. Extendí los brazos. Si quieren llevárselo, tendrán que pasar sobre mí, dije. Hubo un murmullo. Nadie se movió. Nadie disparó. Fue como si el tiempo se congelara. Y en ese silencio, él puso una mano sobre mi hombro. Está bien, me dijo. Su voz era grave. Firme. Dolida. Como la de un hombre que entiende que debe irse, aunque no quiera. Y en sus ojos no había miedo. Había decisión. Y había amor. Fue el pastor quien rompió el silencio. Clara, ¿qué hiciste? Lo salvé, respondí sin dudar. Hubo un largo suspiro en el grupo. Alguien bajó la mirada. Otro escupió al suelo. No es tu hijo, dijo uno de los jóvenes. Es más mío que muchos que tienen apellido, respondí. Joaquín no se movía. Parecía de piedra. Pero una piedra viva, palpitante, firme. La señora Wilkins quiso decir algo, pero se lo tragó. El pastor se acercó 2 pasos, bajó la voz. ¿Sabes lo que esto significa, Clara? ¿Sabes lo que podría pasarte? Sí, dije. Pero también sé lo que pasaría si no lo hubiera hecho. Y en ese momento, entendí algo. Yo ya no tenía miedo. El miedo lo había sentido años atrás.
Cuando escondí a Joaquín por primera vez. Cuando mentí. Cuando viví con el corazón en la garganta cada día. Pero ahora había otra cosa. Orgullo. Paz. Y una fuerza que solo se siente cuando uno ha amado de verdad. Ese fue el día en que todo cambió. Y aunque el mundo quisiera otra cosa, ya era tarde. Porque Joaquín ya era mío. Y yo ya era su madre. Y allí, en medio de ese círculo de miradas duras y dedos juzgadores, sentí una presencia más fuerte que todas ellas juntas, la de la madre de Joaquín, esa que me lo dejó en silencio entre la sangre y el polvo. Ella también estaba ahí. No con palabras, sino con una aprobación muda, ancestral. Y eso me sostuvo. Me sostuvo como nunca me sostuvo el pueblo, ni la ley, ni los rezos del domingo. Me sostuvo porque lo había hecho bien. Porque a veces, lo correcto no es lo que está permitido. Es lo que se hace por amor. Y por dignidad. Por esa dignidad que vi en Joaquín desde niño. Esa que conservó aún en la oscuridad del sótano. Esa que ahora mostraba, sin temor, frente a todos. Ese día no fue el fin. Fue el comienzo de algo nuevo. Porque aunque las miradas no cambiaron de inmediato, aunque las lenguas siguieron afiladas, en lo profundo, sabían que no podían quebrarnos. Ni a él. Ni a mí. Lo tenían rodeado. Joaquín no lloraba. No hablaba. Solo los miraba con la misma dignidad de su madre, esa que nunca conoció. Me puse delante. Extendí los brazos. Si quieren llevárselo, tendrán que pasar sobre mí. Pero no hicieron nada. Porque ya era tarde. Joaquín ya era un hombre. Y yo ya era madre. El silencio que se formó fue espeso como barro. Nadie se atrevía a hablar. Nadie sabía qué hacer. Era como si todos hubieran llegado esperando una pelea, un escándalo, y se encontraran en cambio con algo más fuerte que la violencia, el amor firme, plantado en mitad de la tierra como un roble. Joaquín levantó la mirada, no hacia ellos, sino hacia mí. Y en sus ojos había algo que me hizo temblar más que el miedo, había gratitud. Entonces habló. Con voz lenta, como si eligiera cada palabra con cuidado. No quiero pelear. Solo quiero vivir. Como ustedes. Nada más. El pastor carraspeó. Se quitó el sombrero. Miró al suelo. Luego miró a los demás. Nadie decía nada. Y fue en ese momento, en ese hueco de tiempo sin ruido, que supe que habíamos ganado algo. No la aprobación. No el perdón. Pero sí el derecho a existir en voz alta. La señora Wilkins bajó la vista. El joven de la escopeta bajó el arma. Y uno a uno, empezaron a girar. A marcharse. No porque estuvieran de acuerdo. Sino porque sabían que no podían cambiar lo que era cierto. Joaquín y yo nos quedamos de pie hasta que el último se fue. Yo no lloré. Él tampoco. Pero nuestras manos se encontraron, y en ese gesto estaba todo lo que no dijimos. Esa noche, dormimos juntos en el suelo de la sala. Por primera vez sin miedo. Por primera vez sin tener que bajar escaleras en la oscuridad. Hablamos poco. Solo lo suficiente para entendernos. Él me preguntó si debía irse, si ya no era seguro quedarse. Le respondí que era libre. Que lo había sido desde siempre. Que yo no lo escondí por vergüenza, sino por amor. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora la historia es tuya, le dije. A la mañana siguiente, se levantó antes que yo. Recogió sus cosas. Dobló la manta. Guardó el cuaderno donde escribía sus sueños. Y luego me preparó café. No dijo adiós. Dijo gracias. Y al cruzar la puerta, no miró atrás. No porque me olvidara.
sino porque sabía que yo ya vivía en él. El pueblo no volvió a hablar del tema. No directamente. Algunos dejaron de saludarme. Otros empezaron a dejarme flores en la puerta. Flores sin nombre, sin nota. Como si quisieran decir, lo entendemos, pero no sabemos cómo decirlo. Yo seguí con mi vida. Cosí. Leí. Caminé hasta el río. Esperé cartas. Y un día, llegaron. Cartas con letra firme, con palabras en inglés mezcladas con su idioma. Me contaba de los niños a los que enseñaba, de las casas que ayudaba a levantar. De las canciones que compartía con otros. Me hablaba de una mujer. De una niña con mi nombre. Y así supe que el mundo no lo tragó. Que el mundo no lo borró. Que Joaquim siguió existiendo, no a pesar del secreto, sino gracias a él. El día que recibí la carta con la foto, lloré. Era él. Ya con canas. Con una niña en brazos. Con la misma dignidad en la mirada. Y entonces lo entendí todo. A veces se necesita una tumba para esconder una vida. Y a veces se necesita una madre que no lo era por sangre, sino por elección. Y en esa elección, se salva más de una vida. Se salva la memoria. Se salva el alma. Ese fue el descubrimiento más grande de todos. Que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para existir. Y si esa última carta, la que aún guardo en la caja de lata junto al colibrí de madera, tiene razón, entonces algún día vendrá a visitarme con su hija. Y ella, con sus manos pequeñas, tocará el piso de aquel sótano transformado, y yo le diré: aquí, hija, aquí tu padre aprendió lo que significa resistir. Y quizá, por primera vez, el pasado ya no duela. Solo se recuerde con ternura. Y si me lo permite la vida, cuando llegue esa niña, le contaré todo. Le hablaré de las canciones sin palabras, de las semillas en latas viejas, del dibujo con dos manos entrelazadas. Le mostraré el colibrí de madera. Y le diré: esto lo hizo tu padre, cuando aún era un niño escondido del mundo, pero abierto al amor. Ella me mirará con curiosidad. O quizá con esa mezcla de asombro y respeto que tienen los niños cuando intuyen una historia más grande que ellos. Y en ese instante, sentiré que todo valió la pena. Porque la historia de Joaquim ya no será un secreto. Será una herencia. Y yo, en mi vejez, sabré que no fui solo la mujer que cosía en silencio. Fui quien encendió una luz cuando todo era sombra. Y eso, para mí, será suficiente. A los pocos días se fue, por voluntad propia. Dijo que era hora de encontrar a los suyos. Me abrazó. Me llamó mamá por primera vez. Hoy me llegan cartas de tierras lejanas, escritas con una letra que yo enseñé. Joaquim construye casas para su gente. Enseña a niños. Tiene una hija con mi nombre. A veces me describe paisajes que nunca he visto. Montañas altas como sus sueños. Ríos que suenan como las canciones que cantaba en el sótano. Me habla de niños con los ojos brillantes, de madres jóvenes que lo escuchan como si él llevara dentro la voz de los ancestros. Y en cada palabra suya, en cada frase, hay una ternura que solo puede nacer de quien ha conocido la oscuridad, y ha elegido ser luz. Una de sus cartas decía: mamá, estoy construyendo una escuela. Una pequeña. Pero es nuestra. Aquí, los niños aprenderán lo que usted me enseñó, que resistir es también amar. Lloré al leer eso. No de tristeza, sino de esa mezcla extraña de orgullo y nostalgia que solo conocemos las mujeres que amamos en silencio. Las que sostenemos sin que se note. Las que criamos desde la sombra. Y pienso en todo lo que no dije, en todo lo que callé, y en cómo cada gesto mío se quedó en él como una raíz bajo tierra. A veces, cuando estoy en el jardín, me detengo a mirar el horizonte.
y en el viento, me parece oír su voz. Fuerte, clara. O quizás soy yo misma repitiéndome, valió la pena. Todo. Guardo todas sus cartas en una caja. Con el colibrí. Con el primer dibujo que me dejó en el sótano. Con una pequeña piedra que trajo de su nuevo hogar. Dice que es sagrada para su pueblo. Yo la toco cada noche antes de dormir. Y aunque mi cuerpo se va volviendo lento, torpe, mi corazón sigue latiendo como ese día en que lo vi entre la sangre de su madre. Aún siento la misma certeza, que no salvarlo habría sido perderme yo también. Y ahora, cuando la gente me ve pasar y susurra, ya no me importa. Porque sé que he hecho lo que debía. Fui madre cuando no era mi deber. Di cobijo cuando era peligroso. Enseñé cuando me enseñaban a callar. Y resistí cuando todos esperaban que me rindiera. Y eso, en esta vida, es más que suficiente. A veces, por las noches, sueño con él de nuevo como niño. Lo veo sentado en el suelo del sótano, dibujando con tiza, esperando que baje con una vela en la mano. En el sueño le acaricio el cabello, y él me mira y sonríe. Despierto con lágrimas, pero también con paz. Porque en algún rincón del universo, ese instante vive para siempre. Y si un día, alguien escucha esta historia, si alguna muchacha en el futuro se pregunta si vale la pena cuidar de lo que el mundo descarta, yo le diré. Sí, niña. Sí, mujer. Sí, corazón cansado. Siempre vale la pena. Porque hay silencios que salvan vidas. Y a veces, todo empieza cuando alguien decide abrir una puerta, y no cerrarla jamás. Y si he de morir pronto, que sea con esa certeza, que amé sin permiso, que protegí sin condiciones, y que en algún lugar del mundo, un hombre camina libre porque un día yo no miré hacia otro lado. Y eso, en mi humilde vida, es suficiente para cerrar los ojos en paz. Y si esta historia sobrevive a mí, que no sea por mi nombre ni por compasión. Que viva porque inspira. Porque en cada rincón del mundo hay alguien como Joaquín, esperando una mano que no pregunte, un corazón que no juzgue. Y también hay muchas claras, calladas, invisibles, que resisten con amor aunque nadie lo vea. A ellas les dedico cada palabra. A las que protegen con ternura. A las que siembran sin testigos. A las que no figuran en libros, pero sin las cuales, el mundo se desmoronaría. Y si Joaquín me recuerda en sus cuentos, si alguna vez pronuncia mi nombre junto al fuego, que sea con cariño. Que no diga, ella me escondió, sino, ella me vio cuando nadie más quiso verme. Y que su hija crezca sabiendo que no toda familia nace de la sangre. A veces, nace del coraje. Del abrazo que no exige. De la mirada que no se aparta. Eso fui. Eso soy. Y con eso, basta. Y si alguna vez alguien llega a este pueblo buscando respuestas, tal vez encuentre esta casa. Tal vez vea la puerta que lleva al sótano, y baje con la misma vela encendida. Tal vez sienta algo. Un susurro. Un calor. Una presencia. Y tal vez entonces comprenda que en esa oscuridad vivió una historia de amor. Una historia que nadie escribió, pero que cambió el destino de dos almas. Y eso ya es eternidad. ¿Y usted? ¿Qué haría si la vida de un niño dependiera de su silencio? ¿Lo negaría, o abriría su puerta al amor, aunque el mundo no lo entienda?